Hola, en esta ocasión me van a estar acompañando a lo que es un día de clases en QFB, modalidad en línea. Hoy es viernes, entonces pues en la primera clase tendría que ser un laboratorio en línea, pero pues justamente hoy pues no vamos a tener clase por una circunstancia. Entonces de ahí tengo otras dos clases, una a mediodía y otra ya más en la tarde. Ay, se atravesó la bonita, pero aquí anda. Sí, como les decía, pues les voy a estar compartiendo pues un poco acerca de mis clases y también pues de lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Ahorita en un ratito, pues como no voy a tener clases ahorita en la mañana, pues voy a tomar lo que es una serie de ponencias de un tema en específico. Y ahorita se los voy a estar mostrando, no recuerdo bien el nombre, así que a prepararnos a las clases en línea. Primero, quitándonos la pijama, porque todavía estoy en pijama. Bueno, pues ahorita aprovechando, van a ser casi las 9 de la mañana y pues ya estoy lista. Bueno, pues ahorita antes de que sean casi las 9, voy a avanzarle a lo que es uno de mis trabajos. Tengo que terminar un resumen porque tengo que entregarlo el día de hoy. Entonces es, digamos que el pendiente que tengo como que un poquito más cerca. Entonces es lo que voy a estar haciendo ahorita de aquí hasta las 9, porque va a empezar la serie de ponencias que les había comentado y ahorita les voy a mostrar de qué se va a estar tratando y pues más lo voy a ver porque pues los temas sí son interesantes. Bueno, pues les voy a estar mostrando la información que nos mandaron para la ponencia. ¿En dónde está? Esta es la invitación. Va a ser sobre química analítica. Pues la inauguración va a ser ahorita en un rato a las 9 de la mañana y pues este es el programa que va a estar pues durante todo el día. Yo la voy a ver hasta casi terminando esta ponencia y al finalizar voy a tener una clase. Bueno, de hecho mi clase es a las 12, entonces pues me voy a tener que salir antes. Y les voy a estar mostrando pues un poco sobre ellas, que la verdad se me hacen muy interesantes todas. Bueno, pues eso va a ser al menos lo que voy a estar haciendo ahorita en la mañana. Y ahorita voy a comenzar lo que, bueno, más que nada, más que comenzar, continuar con mi resumen que les estaba comentando. Ven todo lo que he escrito a mano de actividades y resúmenes que nos encarga un maestro. En verdad que ha habido ocasiones en donde sí se me juntan las tareas porque no nada más tengo que hacer de esta materia. Entonces, no inventen, a veces en serio sí siento que pierdo mi mano. Porque también otra maestra sí nos encarga de hacer muchas actividades hechas a mano. Entonces me acuerdo que la semana pasada se juntaron las actividades de esta materia y de otra que tenía. Entonces, no, me la pasé toda la semana escribiendo a mano y me dolía muy feo lo que es toda esta parte de aquí. Aquí se me entumía, en verdad se me acalambraba la mano. Bueno, pues ya casi va a empezar lo que es la serie de ponencias. Pues yo voy a estar viéndolo, escuchándolo y voy a estar a la vez haciendo mi resumen. Espero y pueda acoplarme de esta forma porque tengo que terminar esto, pero pues también quiero entrar a las conferencias. Pues en parte les voy a estar mostrando pues las cosas que me parezcan un poquito más interesantes. Bueno, pues yo tratando de acoplarme, de este lado voy a tener la ventana del navegador y del lado derecho voy a tener lo que son mis apuntes de clase. Más preámbulos, pues bienvenidos. Se me había olvidado decirles que esta serie de ponencias la está organizando pues mi facultad. Entonces la de la vez pasada, serie de conferencias, y asistí de forma presencial y estuvo muy buena. Y pues en esta ocasión, qué suerte que pues sí haya podido estar al menos escuchando un poco más acerca de estas ponencias, que sí son muy interesantes, la verdad. Ahorita somos 34 personitas que estamos viendo el directo, más las de Zoom. De los alimentos de la Unidad de Investigación y Desarrollo de Alimentos, la UNIRA del Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz. Actualmente estudia el doctorado. Tiene una maestría en química. Están disparadísimos los valores enzimáticos. Pues fui por un pequeño desayuno. Las muestras fue uno de los factores que afectó
el incremento enzimático de metabolitos como la acidez, la amargura, la astringencia que tiene el cacao originalmente. En azúcares es bastante ácida. Te las voy a mostrar. Esa es la parte que al menos en lo particular me gusta mucho, que es como la química de productos naturales y es lo que están explicando justamente en esta ponencia. A ver si se alcanza a ver un poquito. Ya que si no llegan a fermentar o llegan a detener muy temprano la fermentación, están presentando algunos componentes, como por ejemplo de la naranja, la miel. En este caso volátiles, no sé bien qué es esto, creo que es la mantequilla, de la miel y el chocolate. Hasta ahorita, en verdad que esta ha sido la ponencia que más me ha gustado, estuvo muy genial y la explicación que estuvo dando, la química también, en verdad que estuvo muy buena. Bueno, pues todavía no terminan las ponencias, pero sí mejor avanzarte un poquito más a mi resumen porque todavía me falta terminar esto, que en verdad sí es algo, y voy a ir preparándome para lo que sería mi segunda clase del día, que de forma normal pues como ya les había comentado, primero tendré que hacer un laboratorio que es el de bioquímica clínica, y como segunda clase, ahorita a punto de comenzar casi a las 12, es de tecnología farmacéutica 2, la teoría únicamente. Y bueno, ahorita les voy a estar mostrando, al menos para esta clase, a mí me gusta tomar mis notas en un archivo de Word, porque se me hace muchísimo más práctico, ya que pues voy teniendo la clase y a un lado puedo ir teniendo el documento de Word, en donde puedo ir escribiendo al momento. Pues aquí tengo mi respectivo resumen, que es sobre la elaboración de tabletas, y eso es lo que voy hasta ahorita. Y aquí me falta todavía avanzarle con un esquema que voy a hacer, pero primero vamos a entrar a nuestra clase. Vamos a entrar, solamente escuchar sin activar el micrófono, y ya está cargada, bueno, una presentación digamos como de default, la materia que voy a estar tomando ahorita, unos compañeros que se han ido sumando, y aquí estoy yo, y mi maestro también ya entró a la clase, así que voy a abrir también lo que es pues el archivo en sí que ya tenía. Nosotros podemos hacer que esta grajea llegue al estómago, y si así lo deseamos, que no, puede no desintegrarse en el estómago por efecto del solvente utilizado. Entonces pues vamos a usar el plastificante. Bueno, pues ya terminó mi clase. Ahorita la siguiente es hasta las 4 de la tarde. Entonces pues ahorita voy a comer, tengo muchísima hambre. Y de ahí pues cuando termine voy a continuar con mi resumen y voy a tener que mandar unas actividades que tengo pendientes para entregar el día de hoy. Bueno, pues ya de hecho son las 4, va a empezar mi clase ahorita por Teams. En esta materia sí tengo una libreta donde tomo notas y pues mostrándoles algunas cosillas por ahí. Pues sí, de hecho ya está la clase. Bueno, es que a mi maestra le gusta mucho empezar la clase antes de las 4, entonces por eso está la reunión un poco antes. Pancreatitis de origen biliar. Favorece la depuración de hígado y también la correcta contractividad de proteínas, pero no estoy segura, entonces pues lo investigamos y lo platicamos la siguiente clase. Del organismo, equivalente sobre nitro, trastorno. Entonces mucho depende. Les recuerdo que el próximo viernes 5 de noviembre tenemos la evaluación hasta pruebas de función hepática. Gracias, doctora, igualmente. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, igualmente. Bonito fin de semana. Hasta luego. Ya terminaron en definitiva mis clases de todo el día, que fueron 2. Pero pues vieron que en sí mi rutina, y vieron esa moto, pues al menos sí, bueno, yo sí sentí pesado de igual forma este día, porque pues en sí no nada más en clases, tengo que estar haciendo tareas y también estar haciendo otras actividades que pues no les pude estar grabando aquí, pero pues al menos ya con esto sí pueden más o menos como que darse una idea de cómo son las clases en línea estando en QFB. Y pues más adelante espero pues poderles grabar lo que es otro vlog, digamos un poquito más dinámico, porque pues ya muy pronto vamos a regresar a clases presenciales. De hecho, el siguiente mes, que es noviembre, tengo que regresar a
la ciudad donde pues voy a la universidad, porque no les había contado, pues yo no estudio en la universidad pues en mi lugar de origen, entonces tengo que trasladarme. En próximos videos les voy a estar contando todo esto, ya sea cómo ingresé a la universidad, cómo es la vida de un universitario siendo foráneo. Me emociona mucho hablar de eso, así que yo creo que en próximos videos les voy a estar hablando un poquito acerca de eso. De igual forma, en dado caso de que ya tenga algún video, te lo voy a estar dejando por aquí arriba, que sí lo voy a hacer, porque fue una muy buena experiencia y a la vez un poquito complicada, porque salí de mi casa a los 18 años a una ciudad a la cual yo no conocía, nunca había ido, entonces digamos que por primera vez iba a estar viviendo lejos de mi casa, pues iba a estar haciendo cosas diferentes en un lugar nuevo, sin amigos, o sea, en ceros. Cómo fue todo ese proceso, al menos cómo me llevó a mí de adaptarme. Pues bueno, en esta ocasión ha sido todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final si lo hiciste y nos vemos en un siguiente episodio.